one of the original 8 people that started Food Not Bombs. Hola, soy Elias, yo voy a traducir para Keith. Él es uno de los cofundadores de Comida No Bombas, de los que empezó Comiendo Bombas. So I think it's appropriate at the Food Not Bombs World Gathering to hear a little bit about how Food Not Bombs came to be. And so I was 22 years old and studied painting at a university in Boston. Es importante en un encuentro mundial de Comiendo Bombas contar la historia de cómo empezó Comiendo Bombas. Tenía 22 años y estaba estudiando arte en una universidad en Boston. So at that time I was a produce worker at a natural food store, and I was feeling really saddened that I threw away so much great organic produce and started taking it to the housing projects a couple of blocks away from the grocery. En ese tiempo estaba trabajando en un mercado de verduras y de frutas y lo entristecía. Se ponía muy triste por toda la fruta y las verduras que tenía que tirar, y en ese tiempo se los llevaba a las casas de hogar para repartir la comida a la gente. So one day, the people that were collecting the food that I was delivering were talking to me about this building that was being built across the street. And they were telling me how it was a laboratory for designing nuclear weapons. Y en esos tiempos, las personas que recogían la comida le comentaron que había un edificio cruzando la calle y le contaron que era un laboratorio en el cual estaban construyendo armas nucleares. So this is where the idea came for the name Food Not Bombs, because it's so dramatic to see this modern building on one side of the street designing bombs and people desperate to eat on the other side of the street. La idea para el nombre de Comida No Bombas salió pues de esta circunstancia. Era muy dramático ver de un lado de la calle un edificio muy moderno en el cual estaban haciendo bombas, y del otro lado de la calle un edificio donde la gente no tenía pues ni comida. So then on May 24th, 1980, there was a huge protest to stop a nuclear power station in New Hampshire, and one of my friends was arrested. En el mayo 24 de 1980 había una protesta muy grande en New Hampshire, en el cual uno de sus amigos fue arrestado. And my friend Brian needed our support, so 7 of his friends united to start a defense committee. Su amigo Brian necesitaba ese apoyo. Entonces 7 de sus amigos se juntaron para formar un comité de defensa. And one of the first things we realized is we need money, so we started to have bake sales on the streets outside the student union and in the city squares. De las primeras cosas que se dieron cuenta era que necesitaban dinero. Entonces empezaron a vender repostería, entre otras cosas, afuera de la unión estudiantil y pues el centro de los pueblos. Around that same time, I had a moving company, and I was moving this family, and they were throwing away a poster that said, "Wouldn't it be a beautiful day if the schools had all the money they needed, and the Air Force had to hold a bake sale to buy a bomber?" Y al mismo tiempo estaba trabajando en una compañía de mudanza, y una familia que le estaba ayudando a mudarse tenía un póster en el cual decía que no sería una gran cosa, no sería increíble que todo el dinero wouldn't it be a beautiful day if the schools had all the money they needed and the Air Force had to hold a bake sale to buy a bomber? No sería un día hermoso si todas las escuelas tuvieran todo el dinero que necesitan y la Fuerza Armada tendrían que vender repostería para poder comprarse una bomba, un avión de bombardeo. So our idea was to go to the Army-Navy surplus store, buy some military uniforms, go out with our baked goods and put the sign up and tell people we were trying to raise money to buy a bomber. Entonces su idea fue ir a la tienda donde vendían las cosas excesivas que tenían en exceso del ejército
comprarse un uniforme del ejército y vender repostería y decirles a la gente que lo que estaban tratando de hacer era reunir suficientes fondos para poder comprar un avión para echar bombas. So while we didn't make more money, we met a lot more people and had great conversations about why we had the protest where Brian was arrested. Aunque no hicieron tanto dinero, fue una muy buena experiencia donde conocieron a mucha gente para después apoyar a su amigo Brian que fue arrestado. So then we found out that the Bank of Boston would be having a stockholders meeting, and we had learned that the bank was investing in the nuclear power station we were protesting. Lo que se dieron cuenta era que el banco en Boston tenían una junta entre todos los dueños de las acciones y que estaban invirtiendo en la planta nuclear o la fábrica de armas nucleares que estaban protestando. So our idea was to take some of the food that I was getting from the grocery store, make a huge pot of soup, and set up a soup line outside the stockholders meeting, saying that the policies of this bank could lead to a future like the Great Depression. Entonces lo que hicieron era agarrar toda esa comida que se estaba tirando en el mercado donde estaba trabajando y servir sopa afuera de la junta, afuera del banco donde estaban todos los dueños de las acciones de la compañía y argumentar que eso iba a llevar a otra gran depresión del país económica. So when we're making this soup, we go, wow, we have this beautiful meal, but maybe only 8 of us to eat it, and it won't look like a soup line. So we went to the local homeless shelter, and I gave a speech about why we were protesting the bank. Entonces tenían la sopa, iban a tener la sopa y nada más eran 8 de ellos y pues estaba preocupado de que nada más hubieran 8 personas comiéndose la sopa. Entonces fueron al albergue donde estaba toda la gente que no tiene casa y dio Keith una presentación de cuáles eran las razones por las cuales estaban haciendo esa protesta. So the next day when we set up, to our surprise, the people from the shelter showed up, and we had a combination of both the homeless from the shelter and business people walking by who joined us for our meal. A su sorpresa, en los siguientes 2 días, cuando pusieron la sopa, toda la gente del albergue llegó y había una combinación de 2 tipos de personas. Era gente que pues vivía en la calle y también gente de negocio que pues tenía sus trajes y estaban ahí, también estaba platicando con ellos de por qué estaban teniendo la comida. And many of the people that came by were shocked and said they'd only seen soup lines like this in movies and photographs about the Great Depression, because Reagan had just been elected and there were not yet a lot of homeless people living on the streets of the United States. Mucha de esa gente se sacó de onda de que pues eran esa línea de la línea de gente que estaba comiendo sopa era algo que nada más había visto en películas, pues que Reagan acababa de ser elegido en los Estados Unidos, pues, y en ese tiempo no había tanta gente pobre o gente sin hogar en Estados Unidos. And the homeless people that came said, look, there is no food for us in Boston. We get like our donut and our coffee when we leave the shelter, and we maybe get a donut when we come back, but there's nobody feeds us. So you should do this every day. Y la gente que venía del albergue les comentó que no había comida para ellos en Boston, que nada más le daban una dona y un café en el albergue y a lo mejor les daban otra dona después. Y les dijeron que estaría increíble que hicieran eso todos los días, pues que les dieran de comer. So that night, while we're washing all our plates and the pots, we decided we would quit our job and do our jobs, and we would do nothing but collect food, deliver food to the projects, and make meals that we handed out on the streets. Esa noche, entonces, cuando ya estaban lavando los platos y las ollas, tomaron la decisión de renunciar a sus trabajos y empezar a recolectar comida para entregárselas a los proyectos y también dar comida gratis en las calles. So for 8 years we collected food and we delivered it to people in the Boston area. We did street theater. We also took food to protests. We organized free concerts.
And this is the kind of work we did just in Boston. Entonces por 4 años en Boston estuvieron dándoles de comer a la gente, tenían teatros en la calle, tenían conciertos gratis. Sí, tenían teatro en la calle, y esas eran nada más las cosas que estaban haciendo en Boston en ese tiempo. Eran pocas cosas. And we would have puppet shows. We would make like concerts right on the streets with our meals, and we tried to organize against the war in El Salvador, against nuclear power and nuclear arms race. We tried to encourage people that how good it would be to switch to a vegan diet and explain what that vegan diet was. Tenían pues también teatro de muñequitos, y también estaban peleando contra la guerra que estaba ocurriendo en El Salvador, también pues contra la fábrica de armas nucleares en general, y también convenciendo a la gente de los beneficios de una dieta vegana y lo que es una dieta vegana. Then in 1988, I had moved to San Francisco and started a second Food Not Bombs group where we shared vegan meals every Monday at the entrance to Golden Gate Park. Entonces en 1988 se movió a San Francisco, donde empezó otro grupo de Comiendo Bombas, donde compartían comida todos los lunes en la entrada del parque de Golden Gate, que está al lado del puente.